locales para prevenir, detectar y sancionar irregularidades. Ese sistema, creado en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, parte de una premisa: ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley. Esto es lo que demanda la sociedad mexicana, ni más ni menos. Recientemente, los congresos estatales de Quintana Roo y Veracruz aprobaron reformas que se oponen a los lineamientos generales del Sistema Nacional Anticorrupción. Por ello, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, esta mañana la Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos y los gobernadores de Quintana Roo y Veracruz para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción. Cedo la palabra al licenciado Salvador Sandoval Silva, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, para que nos explique el alcance de la acción de inconstitucionalidad. Muy buenos días a las y los representantes de los medios de comunicación. La reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicada el 27 de mayo de 2015, estableció la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual conlleva la creación de sistemas locales que deben instituirse en cada entidad federativa del país. Un sistema nacional anticorrupción que permita abatir la corrupción requiere homogeneidad, coordinación y un pulso adecuado. Por tanto, dicho sistema nacional, así como los sistemas estatales, deben ser coherentes, ya que de otra forma la aspiración no podrá concretarse. Por ello, la reforma constitucional mandató que el Sistema Nacional Anticorrupción, Federación y entidades federativas fuera diseñado a partir de dos leyes que aún no se han publicado y que no han entrado en vigor: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Serán esas leyes generales el medio que el Congreso de la Unión utilice para marcar la misión y la visión que debe tener ese Sistema Nacional Anticorrupción. La reforma constitucional de mayo de 2015 previó además dos cuestiones fundamentales. Primero, que los estados deben esperar a la expedición de las leyes generales a efecto de que sus sistemas locales anticorrupción se ajusten al sistema nacional. Objetivo, el que nuestro máximo tribunal revise las reformas locales de los estados de Veracruz y Quintana Roo con base a los principios y reglas de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Dichas acciones tienen sustento en lo previsto por el artículo 105, fracción 2, inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice tales reformas, toda vez que ante la falta de competencia de los congresos de las entidades federativas mencionadas, se generará, en perjuicio del propio Sistema Nacional Anticorrupción, una inseguridad jurídica que pondría en duda las reglas de dicho sistema. Lo que en esencia se ha solicitado en las acciones de inconstitucionalidad es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta que las entidades federativas mencionadas carecen de facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes y, lo que es más, que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias. De subsistir los decretos que hemos impugnado a través de las acciones de inconstitucionalidad, los actos emanados de ellas adolecerían de vicios de inconstitucionalidad, pues serían emitidos con base en normas jurídicas que carecen de sustento constitucional, tales como los nombramientos de los contralores generales de los estados, de fiscales especializados en combate a la corrupción, así como de los magistrados en materia anticorrupción en dichas entidades federativas. La creación de Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. La designación que realice el fiscal especializado en combate a la corrupción de los fiscales, peritos, policías y demás personal que se requiera para cumplir con esas atribuciones. La creación ex profeso
de la Sala Superior Especializada en Materia Anticorrupción, que dependerá del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para dar cumplimiento a la legislación en materia anticorrupción. El deslinde de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, así como las sanciones que correspondan. Las resoluciones que condenen al pago de las indemnizaciones y sanciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten la hacienda pública estatal. Las sanciones a las personas físicas que actúen a nombre o representación de una persona moral y en beneficio de ella, así como la suspensión de las actividades, disolución o intervención de la persona moral, cuando se trate de faltas administrativas graves, entre otras. Las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República se encaminan a atender problemas muy concretos, ya que de subsistir las normas y actos que se han impugnado, provocarán que varias de las actuaciones de combate a la corrupción sean contrarias a la Constitución Federal. Es conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice las reformas en materia de combate a la corrupción que hoy impugnamos, toda vez que no podemos dejar a la incertidumbre la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias. El presidente Enrique Peña Nieto habrá de promulgar los decretos para la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción. Entre tanto, las leyes vigentes de responsabilidad administrativa y de fiscalización de las entidades federativas continúan en vigor. El constituyente permanente, integrado por el Congreso de la Unión y los congresos estatales, aprobó un marco jurídico robusto e innovador que recoge las mejores prácticas internacionales para prevenir y combatir la corrupción. Uno de los propósitos del Sistema Nacional Anticorrupción es que no haya cabida para legislaciones locales a modo.